comparación de otras. Así que ojalá podamos tener antes, pero igual yo creo que nos vamos a demorar un poquitito en procesar la información porque aquí se necesita memoria, ya necesito que memoricen algo. Vamos a hablar del tema del complemento, vamos a dar una definición grande como concepto, ¿sí? Vamos a hablar de qué cosas los activan, cuáles son sus funciones y finalmente qué pasa si es que algo de él está alterado. ¿Ya? Principalmente vamos a mencionar dos patologías. Entonces, supone que hoy día, saliendo de esta clase, ustedes van a estudiar esto y van a entenderlo todo. Esta definición. ¿Ya? Y si no lo hacen, para la prueba sí es importante que eso se lo tenemos. ¿Qué cosa es eso? Sí, todo ese enredo que hay ahí, eso es lo que se sabe de la prueba. ¿Ya? Ese es el resumen de la clase. Ya, recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahora con respecto al sistema inmune, hemos mencionado componentes del sistema inmune y sabemos que todavía pensando en el sistema inmune innato, uno de los roles más importantes del sistema inmune innato es la capacidad de reconocer patógenos. De esa forma puede brindar protección si se reconoce el patógeno. Hemos hablado también que una vez que se reconocen los patógenos se produce lo que hemos definido como citotoxicidad mediado por células. O sea, va a haber un llamamiento celular, van a haber células que van a intentar destruir a los patógenos. ¿Sí? Pero para eso necesitamos quimiotaxis, llamar a las células inflamatorias, tenemos que esperar que las células reciban el mensaje, que se trasladen, que se trasloquen y que lleguen al sitio que se necesita para poder generar este efecto. Así como lo menciono, se siente como un mecanismo no tan rápido, ¿sí? Y hemos dicho que el sistema inmune innato se caracteriza por su velocidad. Y es que la citotoxicidad, la destrucción de células patógenas, no solamente ocurre por medio de células, ¿ya? Habíamos dicho al comienzo de las primeras clases, si se recuerdan, que existía la inmunidad celular, ¿sí? Que eran células que se encargaban de defendernos directamente, pero también existía algo que se definía como inmunidad humoral, ¿ya? Que era el humor, ¿recuerdan? Que tiene que ver con el sentido del humor. No lo digo siendo el ejercicio, sino que tienen algunas personas que hicieron una prueba. ¿Sí? Bueno. ¿Algo que poner? Solo para aclarar, y pensando que ojalá solo hayan podido hacerse los sentidos, no tenga la confusión. Cuando hablamos de esta inmunidad humoral nos referimos a el sistema inmune separando la parte celular de la parte líquida. Es decir, la parte líquida también vamos a encontrar mecanismos que nos van a permitir defendernos de patógenos, ¿ya? Y eso se ubica y se clasifica como inmunidad humoral, ¿ya? Entonces, nos falta abordar un componente, aquí está, bueno, a partir de esta pregunta, que se puede actuar más rápido, pensando en esto de inmunidad humoral, algo que esté quizás más disperso en nuestro organismo y que nos permita actuar de manera más rápida. Y no hemos hablado de inmunidad humoral en el sistema innato. Entonces, esta clase pretendo que se quede con la parte humoral del sistema inmune innato, que está compuesto por lo que conocemos como el sistema del complemento. El tema del complemento, cuando pensamos en él, lo tendemos a agrupar en el sistema inmune innato, ¿ya? Es principalmente innato. Pero vamos a ver, más o menos al final de la clase, que existe un componente que depende del sistema inmune adaptativo. ¿Ya? Entonces, una de sus activaciones es por medio del sistema inmune adaptativo.
viaje a la hora de clasificar. ¿Ya? Pero clásicamente uno habla de que el sistema inmune, perdón, el sistema de complemento pertenece al sistema inmune a grandes rasgos. Consiste entonces en muchas proteínas diferentes que están presentes en la parte líquida de la sangre, como el suelo, el plasma, junto con un grupo de proteínas de membrana celular. O sea, estamos hablando de proteínas que están dispersas en el plasma y proteínas que se encuentran ancladas a membrana. ¿Ya? Podemos encontrar las dos versiones. Y si queremos darle alguna funcionalidad a esta proteína, ahí estamos hablando del sistema de complemento, un sistema de muchas proteínas, tenemos que darle un nombre primero, van a tener funciones antiinflamatorias, protectoras e inmunorreguladoras. ¿Ya? ¿Anti o inflamatorio? Perdón, inflamatorias. Funciones inflamatorias, protectoras e inmunorreguladoras. Por lo tanto, podemos ver que tiene un rol súper importante a la hora de la defensa. ¿Ya? Va a regular la inflamación, va a regular la protección como tal y va a también a generar efectos inmunorreguladores, principalmente atrayendo otras células. Entonces, les dije, el sistema de complemento son proteínas. ¿Ya? Son muchas proteínas. Y esas proteínas se tienden a nombrar, como está expuesto ahí arriba, con una letra C. Ya a esa letra C se le va agregando un número. 1, 2, 3, 4. Y esto es lo que vemos en la figura que les mostré inicialmente, que es en este mapa. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ya? Esa es la forma clásica de referirnos a las proteínas del complemento. ¿Sí? En humanos se hace una medición de una de estas proteínas en particular. Así que si se conecta en un hemograma, revisen esto para acuérdense de lo que estamos hablando ahora. También, aparte de esta nomenclatura clásica, de 1, 2, 3, etc., también se nombran algunas como factores con una letra en particular. Factor H, factor I, por ejemplo. Entonces tenemos la C con muchos números y algunas letras también dando vueltas que componen esas proteínas del complemento. Existen al menos 30 tipos disueltos en sangre o que funcionan anclados a membrana, ¿cierto? Que funcionan como receptores. ¿Dudas hasta aquí? Estamos en el nuevo concepto. Estamos claros. Entonces, otra cosa importante, hemos mencionado funciones a grandes rasgos, hemos mencionado cómo se mencionan, se identifican, de dónde provienen. Uno tiende a mencionar muy frecuentemente que el hígado tiene un rol muy importante cuando pensamos en el complemento. ¿Ya? El hígado es la fuente de origen de B, C6, C8 y B, no de manera exclusiva, ¿ya? Pero fuertemente. Entonces, si yo tengo una hepatopatía, si yo tengo una disfunción hepática, aparte de todas las funciones del hígado, son muchísimas. Pero en un examen de hígado pregunté respecto a las funciones del hígado, y que es bueno que lo sepan. La parte inmunológica se va pensando quizás en el complemento y otras cosas más. El hígado tiene un papel muy importante. Ya, de hecho después van a saber que C3 es extremadamente importante en el sistema del complemento. Por tanto, es muy importante que sepan por eso. Siempre pregunté. Es preguntable. Otras más, C2, C3, C4, C5, C, C, E, E, I, son sintetizados por macrófagos. Ya. O sea, C3, aparte de producirse en hígado, también puede ser sintetizado por macrófagos. Otro dato importante. Los neutrófilos también participan en la producción de proteínas del complemento, aportando a C6 y C7. ¿Ya? Hay más leches, son quizás los más representativos.
origen, sabemos a grandes rasgos cuáles son sus funciones, cómo se mencionan. Estas proteínas sabemos que tienen un rol importante en el sistema inmune, van a generar defensa de alguna forma que todavía no hemos mencionado, pero para poder ejecutarse, estas proteínas, como ya les mencioné, están disueltas en sangre y también ancladas a membrana. Si están disueltas en sangre, necesitan algo que las active, no son proteínas que se estén activando de forma desregulada. ¿Sí? Van a estar circulando en sangre de forma inactiva hasta que algo les diga es momento de actuar y se genere la actividad como tal. Ya se necesita una activación del complemento que puede ser de distintas vías. De hecho, vamos a clasificar al sistema del complemento de acuerdo a cómo se activa. Ya van a ver que hay 3 formas. Aquí se resume así. La activación del complemento puede ser por las membranas alteradas, ¿sí? Por ejemplo, lisis bacteriana, opsonización, que lo vamos a conversar más adelante, y también, la activación del complemento va a generar finalmente membranas alteradas, ¿sí? Y estas membranas alteradas producirán la lisis de las bacterias o esta alteración de la membrana no es capaz de destruirla, pero sí de marcarla, ¿ya? Y ese marcaje va a hacer que se produzca la fagocitosis por una vía, ¿sí? O, en realidad en paralelo, voy a estar generando también inflamación. Se puede estar trayendo células, ¿sí? Metastasis, por ejemplo, de neutrófilos, y también desgranulación de otras células, tipo serpinina, por ejemplo, que van a terminar atrayendo muchas más células inflamatorias, por tanto, generando un foco inflamatorio para que finalmente obtengamos, idealmente, la destrucción del tóxico. ¿Se entendió eso? No, son 3, no las he mencionado. Independientemente de cómo se activen, voy a producir estas 2 cosas. Voy a producir una alteración en la membrana. Pensemos siempre la forma más fácil de llevar esto a la imaginación es pensando en una bacteria. Una bacteria activó el complemento, no importa cómo, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Esta activación del complemento va a producir que la membrana de la bacteria se altere. ¿Ya? Esta alteración en la membrana puede ser traducida de 2 formas. Uno, si estoy generando una lisis bacteriana, estoy partiendo la membrana para así destruir a la bacteria, o simplemente la estoy marcando. Y este marcaje va a hacer que sea fácilmente reconocido por células con capacidad fagocítica. Entonces, o la destruyo directamente o hago que una célula fagocítica se la coma. Otra opción, aparte de la muerte celular, es producir inflamación. ¿Ya? En resumen, voy a estar atrayendo células con distintas capacidades de destrucción celular, voy a generar un poco de inflamación para así intentar controlar a los diferentes patógenos que puedan estar activados. ¿Cómo la hacía? Todavía no lo digo. ¿Ya? Ahora se viene el chiste. ¿Cómo se activa el complemento? O sea, ¿cómo actúa el complemento? El complemento, primero que todo, para su clasificación es muy importante entender cómo se activa. ¿Ya? Su activación va a generar, como ya he mencionado antes, una cascada de activación secundaria para producir el efecto deseado, que son finalmente, en resumen, destruir al patógeno por medio de las proteínas. La activación, como también ya adelante, ocurre por 3 vías, que son las que se mencionan acá. La vía alternativa, lo puse en orden ilógico, porque voy a poner así mejor. Porque la primera descrita es la vía clásica. ¿Sí? La primera descrita es la vía clásica, a esto se le suma una vía alternativa o vía alterna, y finalmente tenemos la vía de la lectina. Entonces, están estas 3 vías como posibles formas de activación del sistema de complemento, y las puse en este orden que está un poco más lógico, porque creo que es la forma más fácil de poder explicarlo. ¿Ya? Voy a decir la vía alternativa, que podría entenderse como la vía más compleja, para luego ir comparándolas con la vía de la lectina y la clásica, que veamos las diferencias y similitudes. ¿Ya? De todas formas, esta clase fue
casi calcada del capítulo del libro del sistema de complemento. ¿Ya? Lo tengo al final de las diapos para que si quieran complementar la clase pueda leer el libro. Entonces, vía alternativa, o algunos también lo llaman vía externa, ¿sí? ¿Ya? Va a ser lo primero que vamos a conversar. Sabemos que es una ruta evolutivamente antigua, que se ha encontrado incluso en algunos invertebrados. Una ruta antigua, no sé si es la más antigua, pero sí es bastante antigua, es bastante homogénea. Se desencadena cuando, y esto es importante, la vía alternativa se activa por contacto de la pared celular microbiana con componentes del complemento en circulación sanguínea. Sistema de complemento. Tenemos, según la clasificación por activación, la vía alternativa que se activa gracias a la pared bacteriana. Ya, diferentes componentes de la pared bacteriana, si es que las moléculas, si es que las proteínas del complemento identifican componentes de la pared bacteriana, entonces se comienza a activar este sistema. ¿Ya? Dentro de esta vía, C3 es la, bueno, en realidad, del sistema de complemento general, C3 es Pared bacteriana. la Activa por pared. C3 es la proteína más importante. ¿Sí? La C3 es la más importante. Sí, totalmente, pero no la vía alternativa, sino que todo el sistema de complemento. Y digo que es más importante porque es una proteína que es común para todas las vías. Ya, lo vamos a ver más adelante. Recuerden que se sintetiza por hepatocitos y por macrófagos, o por células hepáticas en realidad, no nos hacemos con el hepatocito. Y, como se entenderá, al ser tan importante, no solo tiene una importancia funcional, sino que también es la más abundante en circulación. ¿Ya? Si se ocupa todos los días, creo que es importante que esté abundantemente en sangre. Entonces, comencemos. C3 tiene un grupo que se llama tioéster, que es la figura que está puesta ahí. No me interesa que sepa la figura. Quizás que les suene lo de tioéster, porque este grupo tioéster es un grupo súper reactivo. Tiene la capacidad de unirse, se modifica su composición y se une fuertemente a diferentes componentes, como pueden ser, en el caso de la vía alternativa, a componentes de la pared bacteriana. Sin embargo, es muy reactivo al punto que incluso podría unirse a células propias. ¿Ya? Entonces, este grupo tioéster en sí está bien protegido, encerrado en C3. ¿Ya? C3 no tiene este grupo tioéster expuesto porque podría activarse por otras cosas. ¿Ya? Porque está guardado. Cuando entramos en contacto con la pared bacteriana, cuando C3 contacta la pared bacteriana, se va a dividir, ¿ya? Y vamos a generar dos moléculas, C3A y C3B. Esta regla funciona para todo el complemento. Vamos a ir viendo que cada vez que ciertas moléculas, ciertas proteínas del complemento se unen, se van a dividir, se van a cortar, ¿ya? La parte A suele ser la parte más pequeña, la parte B suele ser la parte más grande. La parte pequeña suele liberar a circulación, la parte grande, la parte B, suele quedar anclada a la pared. ¿Ya? Voy a dejar anotado igual para que lo recuerden. CX se va a dividir en CXA, CXB. B es grande,
usado como torpedo para que recuerde que cada vez que mencionamos estas cosas. ¿Ya? Profe, y el CXA era la más pequeña, ¿cierto? Para la gran mayoría. Sí. Vamos a ir mencionando si hay alguna excepción, la vamos a mencionar, pero hasta donde recuerdo, todas funcionan. Entonces, voy a ir súper lento porque no quiero enredar. Ya que me aprendan bien al inicio. La próxima lo primero que hace CT es unirse al patógeno. ¿Sí? CT. Porque reconoce componentes de la pared celular que vamos a mencionar más adelante. Luego de unirse a C3 a la pared celular de esta bacteria, C3 se corta, en palabras sencillas. Y tenemos la parte B de C3 y la parte A de C3. A se va a circulación y B se queda anclada a esa pared. ¿Ya? Y esto sirve de esta forma de marcar. Vamos siguiendo paso a paso. La A se va a circulación La A se va a circulación. y la B se libera. La B se queda Se ancla, se ancla. ¿Por qué la centro es una carita triste? Es mi cara. Es malo. A este juego llega el factor B. ¿Ya? Y este factor B, pero bueno, tenemos una proteína de complemento que se caracteriza por C1, C2, C3, y aparte están las letras AC. ¿Ya? Entonces, llega el factor B y se une a C3B, C3B. formando C3B. Qué enredado. Qué enredado. ¿Como todos? La proteína. ¿Todas las letras? ¿Tienes un factor? Hay varias, pero no sé si son todas, por lo menos. C3B unida al factor. ¿Lo van dibujando? Aunque hay enzimas más adelante. Pero como yo dibujándolo se entiende mejor. El factor, o este complejo C3B, agarra al factor D que está dando vueltas en circulación, lo escinde y lo une al complejo, ¿ya? Formando C3B, C3BP, esta concentración pasa luego a la siguiente parte, que es el factor D. Y lo que hace es cortarle un pedacito a B, al factor B. Por lo tanto, nos quedaría C3B unido a BD, porque este pedacito era BA. Y BA se va. ¿Ya? Y ahí queda activado.
C3B, ¿Sí? ABB. ¿Y qué pasa con el BA? La se va. Recuerden, no me vayan perdiendo C3, también C3. De nuevo, para esta vía partimos por C3. C3 reconoce un componente estructural de la bacteria, se pega a ella, una vez pegado a ella, se defiende, se libera un trozo, el trozo pequeño, que vamos a llamar A. C3A se va, quedando C3B unido a la bacteria. Una vez que se une, se expone este grupo tío F, ¿ya? Y gracias a eso queda firmemente unido a la bacteria. Aparte de quedar unido a la bacteria, va a generar una zona de anclaje para B. Una vez que se une B a C3B, llega el factor D y le corta este trocito, la parte pequeña que vamos a denominar A. Entonces, ¿cómo? No. C3A se liberó acá. Sí, acá se unió B. Ya nos quedamos con C3B, olvidémonos de C3. Ahora lo que nos importa es el factor D. ¿Sí? El factor D no es lo mismo que C3B. ¿Sí? Se unió el factor B, y a ese factor B, una vez que se une a C3B, se le corta un trocito, y lo corta el factor D. ¿Ya? El factor D solamente puede cortar a B cuando se encuentra unido al complejo C3B. Ah, ya. ¿Ya? No lo corta a cualquier lado, lo corta cuando se une. Una vez que se une B, llega D y lo corta. ¿Ya? Y entonces ahí nos queda, es lo que vamos hasta ahora, C3B unido a BP, porque BA, una vez que se cortó, se fue. ¿Ok? Oh. El factor B es cortado por D. Solamente cuando está unido a C3B. La C. Y esto Queda C3. se va. Entonces queda Probablemente. ya. Después de C3, no sé qué pasa. Aprendiendo de la vía alternativa, van a aprender la otra. Esta es la que más necesito que lo aprendan bien al tiro, para que nos sea fácil entender lo que viene a continuación. Entendí. En esta composición, en composición C3B, el efecto C3B, el efecto de ese cúmulo proteico dura aproximadamente lo que dice ahí, 5 minutos. No parece efecto. Sin embargo, si a esto se le agrega el factor P, lo único que hace P, y de hecho casi no se menciona, es ampliar el tiempo de vida útil de este complejo proteico. ¿Ya? Así que, si alguien pregunta qué carajo hace el factor P, es sumarle vida útil a este complejo proteico. ¿Ya? Pero típicamente no se suele agregar en los esquemas, ¿no? Como que se ignora un poco P. ¿Ya? Pero P lo que hace es darle vida, hacerte biomasa. Ahora necesito más espacio. ¿Puedo borrar eso? ¿Se entendió? Sí. Es enredado, siente que es enredado, pero es importante que lo sepan. Y esto se utiliza mucho. No es. Ya. Tengo el macro, porque esto es las proteínas enanas en comparación a lo que hace el tamaño de la membrana de la bacteria. Supongamos que aquí tengo el complejo 3 E B. Está todo bien. ¿Ya? Esta cuestión, este complejo proteico, lo que hace es tener una gran capacidad proteasa, que es la capacidad de cortar. ¿Ya? Y esta capacidad proteasa la tiene principalmente sobre otras moléculas C3. Entonces,
ya no va a ser solamente el contacto con la membrana celular de la bacteria lo que va a activar a C3, sino que ahora C3BP, aparte de la superficie bacteriana, esta opción también tiene incluso un rol mucho más activo a la hora de extinguir los C3 circulares. Entonces lo que hago es simplemente empezar a activar y acumular C3 en toda la superficie de la bacteria. ¿Ya? Voy a empezar a acumular, como es proteasa, va a estar cortando C3 y lo que va a quedar son C por toda la superficie. Y empiezo a acumular C3B. A estos C3B se les va a comenzar a unir C5. Ya. Y una vez unido C5 a estos C3B nuevos, nuevamente se va a cortar. Ya. C3BP va a cortar. Profe, antes de que avance más, De nuevo. ¿me puede explicar eso de nuevo? ¿Qué cosa? El último dibujo que hizo. ¿Eso? Sí, por Habíamos favor. quedado en que se formaba C3BP. Sí. ¿Sí? Eso fue todo lo que explicamos en el C3BP, de aquí para abajo, tiene una potencia actividad proteasa, precedentemente sobre C3. Ya, otros C3 dando vueltas que todavía no se han unido y no reconoció la bacteria. Okay. Pero gracias a esto, ahora sí van a empezar a unirse, porque esto es más potente a la hora de activar C3B que la simple membrana. Una vez que esto se forma, eso empieza a traer muchos C3 y los corta. Se acumulan muchos C3B en la superficie de la bacteria. ¿Qué cortar? Les corta la parte A. Recuerda que exacto. C3 se divide, o sea, una vez que se activa, una vez que se une, se divide en una parte grande, que hemos llamado Pequeña. C3B, y una parte pequeña, que hemos llamado C3A. ¿Ya? Esto se está haciendo con todos los C3 y se empiezan a unir a la membrana gracias a C3BP. ¿Sí? Entonces, esta cosa está trayendo muchos C3 y lo empieza a cortar ya a pegar, y gracias a eso se pegan fuertemente a la membrana. Una vez que los C3B están anclados a la superficie, llega a C5. Y C5 se une a C3B. Una vez que se une, C5, C3BP corta a C5, liberando la parte A, en la parte pequeñita, la proporción, y dejando anclado a C3B la parte B. Hemos dicho que la parte que queda anclada a la molécula va a ser siempre B, y la parte que se libera va a ser siempre A. ¿Me entendiste? No. Pero esto ¿Sí? ¿Eso te ¿Qué lo pasó? Anda mal. C5B queda anclado a C3B. O dice C3B dos veces. Ya, pero eso. C3B, que ya está unida a la membrana, es reconocido por C5, se corta C5 quedando unido a C5B. Entonces, disculpa, uno nomás pasa por todo el proceso de la D, del... Sí. Ok. Eso lo hace para poder atraer muchos C3. Ya. Entonces, es para amplificar la señal. Ajá. ¿Ok? Porque si hiciéramos solamente esto, sería todo un proceso más lento. Esto, una vez que esto se forma, atrae fuertemente muchos C3 y los pega a la... Entonces uno nomás pasa por todo ese proceso largo para poder atraer todos los otros centros. Esquemáticamente sí, porque de a uno llegan muchos, pero probablemente esto esté formando en varios lados. Ah, ok. ¿Sí? Pero para el ejemplo, forma uno y este uno atrae muchos. ¿Ya? Ok. C3B entonces se une a C5B, y a esto se suma C6 y C7. ¿Ya? Entonces, C3D, C5B, 6 y 7. ¿Ya?
C6 y C7 se unen a C5, B. Entonces tenemos un gran número de proteínas. Ojo que todo lo que estoy explicando de este ejemplo, esto, quiere incluir esto es común para todas las ciencias. Y esto se forma solamente en la vida alternativa. Esto es solamente alternativa. Pero todo lo que ocurre de aquí en adelante es común para todas las demás. Lo aprenden para uno, pero lo aprenden para todos. Desde C3B, este C3B, que se une a C5, es común para todos. Este es un C5B. Este C5B va a ser reconocido por otras proteínas del complemento, como C7, como C6. ¿Ya? Entonces se va a formar una megaproteína C5 BB7 o 667. C5B67. Ah, B67. C5B67. ¿Qué es lo que está anotado en la diapositiva? C5B67. Con esta composición, imagínenselo. Imaginen que esta es la membrana celular. Ahí está C9. Esta es la membrana de la bacteria y ahí está el citoplasma. Esta composición C5B67 le permite a este complejo proteico anclarse profundamente a través de toda la membrana que está clave. Con eso atraviesa la membrana y me anclo ahí. ¿Ya? ¿Cuándo se atraviesa la membrana entonces? Cuando se une a este complejo, bueno, cuando está en la composición de C3B, C5B67. C3 Entonces permite esta composición insertarse en la membrana celular bacteriana. Y a este complejo, que esto es lo último, se le empieza a agregar C8 y luego C9. Una vez anclado, C8 y luego llegan muchos C9. Los C9 van a formar lo que tengo aquí yo lo digo. Ya. Se une C8 y C8 va a permitir que se una C9, pero no va a ser un C9. A este complejo proteico se le van a agregar entre 12 a 18 C9. Fíjense que estos C9 van a ser una especie de tubo, ¿sí? Van a formar un canal en la membrana celular. ¿Ya? Entonces, el objetivo final de esta parte es para que no piensen que esto fue poco. Pero una vez que se une C9, lo que hago es generar un poro. En la membrana celular. ¿Ya? Aquí estaría. Bueno, piensen que es un corte con todo esto agregado ya. Ya tengo una figura más adelante, pero no quiero dibujarlo porque no tengo tanto tarea. A ese poro se le denomina complejo de ataque a membrana. El poro compuesto por C3B, C5B, C7, C8 y C9. ¿Ya? Todas estas proteínas juntas forman lo que se conoce como complejo de ataque a membrana y que, insisto, es formar un canal en la membrana celular. ¿Qué pasa si forma un canal a través de la membrana celular? Desde fisiología. ¿Qué pasa si mi membrana celular presenta poros? Y no uno, varios. Más permeables, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué me pasaría con eso?
de la bacteria. ¿Qué es la de la bacteria? Si tengo muchos poros, muchos canales. No entendí. Perfecto. Entonces, si logramos generar muchos poros, vamos a finalmente producir una muerte celular de tipo osmótico. Ya, se va a empezar a hinchar, hasta reventar. Ese es el objetivo final del complemento, generar muerte celular. Aparte de generar más gas y otras cosas que vamos a ir conversando más adelante, pero la formación de este más es lo que finalmente es el objetivo final, generar muchos poros. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo el proceso previo, que es de la vía alterna o alternativa? ¿Sí? Es que voy a tener muchos C3 y cada C3B va a formar un poro. Entonces, gracias a esta cosa que está aquí, voy a estar produciendo muchísimos poros en un sector determinado de la membrana celular bacteriana. Por tanto, me estoy asegurando de esa forma de poder aniquilar la bacteria. ¿Ya? ¿No? Sí, la letra es María, haré mucho. Pero pueden ordenar sus ideas, porque insisto, esta ruta va a ser igual para todas. Lo que vamos a situar diferenciar y separar también las diferencias de cada una y para qué es diferente. Profe, me enredé. ¿Se piensa separar ahora? Sí, por favor. Ya. No entendí. No. Como que me bugué. Voy a pasarlo y hacemos un break. ¿Te parece para que estemos tu cabeza? Ya. Entonces, formamos esta ruta. Ok. Esto es clásico representativo de la vía alterna. O alternativa. ¿Para qué se hace esto? Para poder hacer muchos C3. ¿Sí? Entonces se van a empezar a agregar en toda la membrana celular bacteriana muchos C3. Cuando lo haces, C3B, BP, va a cortar la parte A de C3, dejando piso a la pared, a la membrana celular, C3B solamente. Muchos C3B por todos lados. Cada C3B va a ser reconocido por C5, el cual va a ser forzado nuevamente por C3BP, dejando C5B unido a C3B. ¿Ya? Esto es común para todas las vías, de aquí en adelante. ¿Ya? A ese C5B se le va a ir agregando cada vez más proteínas como C6, C7 y eventualmente C8. ¿Ya? De esta forma se va a anclar a la membrana celular, y una vez que se ancla a la membrana celular va a llegar C9, se va a posicionar alrededor, porque son muchas proteínas de C9, no solo una. Por cada una de estas se agregan entre casi 18 de estas. Entonces voy a formar una estructura que me permita generar un canal a través de la membrana bacteriana. Y este canal va a permitir que esta membrana pierda su funcionalidad de poder regular los líquidos tanto de la parte interna como externa, va a inyectar mucho líquido y va a hacer que la bacteria estalle. Ya. ¿Sí? Esta configuración con T9 se llama MAC. Mac. Esta es la MAC. Ahí está. ¿Ya? Y es el objetivo final del complemento. Que hacer que la bacteria estalle. Sí, bacterias, virus, lo que estamos explicando con bacterias. ¿Ok? Ok. Espero que estés encargado. Tenemos 10 minutos de break.